tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos otra vez a un espacio geográfico. En esta ocasión vamos a hacer un video que se complementa con el anterior de ajustes espaciales, en donde lo que vamos a plantear es el otro proceso, que es el de acumulación por desposesión. Así que los invito a que lo vean. En el video anterior lo que hicimos entonces fue analizar uno de los procesos más complejos del capitalismo, que es el de los ajustes espaciales, esos desplazamientos de capital a distintos sitios, a distintos espacios geográficos cuando se produce una sobreacumulación, pero hay otro proceso que es complementario a este, que es el que se conoce como acumulación por desposesión, que va a tender a ser un poco más complejo y más violento que el anterior. Tenemos que tener en claro antes de empezar a hablar dos cuestiones en particular, le guste a quien le guste. ¿Sí? La primera de ellas es que la liberación mercantil, ¿sí? la libertad de mercado, lo único que va a generar es mayor desigualdad social y territorial. ¿Sí? Punto 1. Punto 2, que cuando nosotros hablemos de una acumulación primitiva o una acumulación originaria, ¿sí? El desarrollo de prácticas colonialistas como por ejemplo las de España en América, ¿sí? Con la extracción de oro, de plata, siempre se suele referir a ellas como prácticas de otra época, ¿sí? Entonces, segundo punto a aclarar, estas prácticas depredadoras, estas prácticas, si se quiere, canibalísticas y si se quiere incluso también fraudulentas, no son prácticas que quedaron hace ya casi 5 siglos, sino que están muy presentes en el desarrollo del capitalismo neoliberal contemporáneo. Si yo les digo, por ejemplo, cuáles eran las características de estos procesos de explotación de antaño, los que son considerados como acumulación originaria, podemos llegar a encontrar, por ejemplo, mercantilización, privatización de la tierra, expulsión de la población, conversión de los derechos de propiedad, haciéndolos lógicamente más asequibles a los que más capital tenían, convertir a la fuerza de trabajo en mercancía y la apropiación de todo tipo de activos, principalmente recursos naturales. Si uno lee esto, dice, bueno, ¿me estás leyendo un papelito de hace 5 siglos o me estás leyendo las noticias de ayer? ¿Sí? Por eso digo, el segundo punto, es muy importante entender que todas estas prácticas no es algo que quedó en el pasado, sino que está muy presente el día de hoy. De todos ellos, el más importante es los mecanismos de usura, los mecanismos de crédito y los mecanismos de deuda. No obstante, y a pesar de que muchos teóricos apuntan o promueven la idea de un Estado mínimo, ¿sí? El Estado cumple un rol fundamental al apoyar y al avalar estos hechos. ¿Sí? El Estado neoliberal lo que hace es apoyar esto, si no es un Estado mínimo. Se puede discutir en qué cuestiones es Estado mínimo, pero el que toma las decisiones y da las licencias y los permisos es el Estado. Cuando pensemos entonces en acumulación por desposesión, es la forma que se tiene de seguir acumulando cuando las condiciones ya no son tan rentables y ya no se puede hacer este traslado de capital y tecnología. Entonces lo que hacemos directamente es apropiarnos de lo que tiene el otro. ¿Sí? Es la idea de acumular a través de la desposesión del otro. Este también es un concepto planteado por el geógrafo británico David Harvey. En la actualidad se manifiesta con el desarrollo de muchos otros ámbitos de producción, se manifiesta con lo que es la biopiratería, ¿sí? Principalmente lo que es la compra y el patentamiento de semillas, la compra y el patentamiento de especies animales o de organismos genéticamente modificados para que puedan producir únicamente y reproducirse únicamente si son compradas las licencias o la Monsanto a las grandes empresas transnacionales. ¿Sí? Entonces, la biopiratería es una de ellas, digamos, lo que es la acumulación de patentes es la otra, ¿sí? El tema del monopolio de la propiedad intelectual. Pensemos en empresas que lo que hacen es comprar derechos de reproducción de distintas canciones, ¿sí? Pensemos en todo ese tipo de cuestiones que lo que hacen es, cuando ya no se puede extraer más ganancia, lo que hacen directamente es comprarle los derechos, comprarle la patente, comprarle el know-how, como se dice, el conocimiento, y a partir de entonces, si vos querés producir lo que venías produciendo hace 200 años,
comprame la semilla o no podés producir más. Lo que genera esto es una creciente mercantilización de la naturaleza, una creciente mercantilización del trabajo, y lo que empieza a producirse es, con estas lógicas de acumulación por desposesión, el avance sobre la privatización o la compra de bienes considerados de primera necesidad, como en su momento se planteó en Bolivia, privatizar el agua. ¿Sí? Privatizar el agua. Uno de los ejemplos más claros que hay en este sentido, si alguno de ustedes se acuerda, es el de las AFJP, el sistema previsional, que lo que hacía era, a través de el aporte de una serie de capitales mensuales que salían de los sueldos de los trabajadores, financiar un fondo de seguro de jubilación y pensión que no terminaba en ningún lado. ¿Sí? Se prometía capitalización, intereses, pero la realidad es que lo único que hacían era extraer plata del sueldo de los trabajadores para prometer algo así como una especie de futuro mejor cuando cesaran sus actividades, pero es algo que se prohibió en prácticamente todo el mundo por ser competencia o lo que sería administración fraudulenta. ¿Sí? Se vendía una cosa, pero en realidad no se obtenía nada a cambio. Este proceso de acumulación por desposesión lo grafica muy bien la escritora canadiense Naomi Klein cuando ella elabora un libro denominado la doctrina del shock, que lo que ella va a plantear es cómo los mecanismos neoliberales en distintos lugares del mundo tienden a generar una serie de medidas que apuntan a desorientar los mercados, a desorientar a la sociedad e incluso a desorientar al mismo gobierno, para que en una situación de incertidumbre apunten a agarrarse de lo primero que venga. ¿Sí? Solo como un ejemplo, la empresa de Aerolíneas Argentinas, hasta hace pocos años, lo que se hizo fue permitir o licenciar la aparición de otras compañías denominadas low cost dentro del territorio nacional, que lo que hacen es proponer el mismo vuelo a un precio mucho más barato. Lógicamente eso absorbe una parte del mercado, la compañía empieza a dar pérdida. Cuando esa compañía da cada vez más pérdida, lo que hace es bajar su valor. Cuando baja su valor aparece un comprador y se queda con todo lo que es la compañía propiamente dicha, su base de operaciones, su equipamiento, por un precio mucho menor del que lo hubiera obtenido en una compra directa en situaciones normales de mercado. ¿Sí? Esto es algo que es muy común y que los grandes grupos económicos suelen hacer con los pequeños, con los medianos y también con los grandes empresarios. Y siempre cuando no podemos obtener más ganancia, empezamos a concentrar lo que no tienen los otros. Esto es algo que se ve muy claro, por ejemplo, con la concentración de tierras dedicadas al agrobusiness o a la producción de soja. Si se espera obtener un rinde, si ese rinde no se obtiene, se pone más presión sobre la tierra, se empiezan a instalar paquetes tecnológicos. Cuando ese paquete tecnológico, el pequeño y mediano propietario o el productor no puede comprarlos, tiene que empezar a incurrir en deuda. Cuando ya con el endeudamiento aún así no puede comprarlos, no le queda otra que vender su terreno al que se lo va a querer comprar, que lógicamente es el mismo que tiene la licencia de las patentes, la licencia de las semillas, de los pesticidas, de los herbicidas. Esto es una lógica que lo que hace es atentar contra la estabilidad económica, contra los pequeños y medianos productores y absorberlos. De a poquito, paulatinamente, ir absorbiéndolos. Pero esto no se da solamente a escala micro, sino que vamos a tener también a nivel global procesos bastante similares. Y lo que ocurrió, por ejemplo, con la guerra del opio, ¿sí? En donde India no quería vender sus productos, no quería abrir su mercado a Inglaterra, entonces lo que hizo fue cerrarle las puertas de las principales compra-venta entre India y China para obligar a que no le quede otra que tener que vender. Vamos a tener casos muy similares en todo el mundo y que, solo como ejemplo, la escritora canadiense Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, lo que ella nos cuenta es cómo el neoliberalismo en distintas partes del territorio, en distintos momentos de la historia, tuvo esta lógica particular de apropiarse o aprovecharse de situaciones en donde hay incertidumbre y hay desconcierto. Ella lo que habla es, en un pequeño pueblo del sudeste asiático, con el surgimiento del huracán Katrina, había una empresa hotelera que durante mucho tiempo le ofreció a ese pueblo comprarle las tierras y mudarse
mudarle al pueblo unos 10 kilómetros al interior para que ellos pudieran desarrollar sobre las costas de ese pueblo toda su cadena hotelera. Como el pueblo, su actividad económica principal era la pesca, lógicamente no lo quieren vender, ¿sí? Por una cuestión de que si venden el pueblo se quedan sin su principal actividad económica, entonces les rechazan la oferta 1, 2, 3, 4 veces cuando, dije huracán Katrina, ¿no? Sí, no, fue el tsunami, perdón. Cuando ocurre el tsunami finalmente, el tsunami barre con todo ese pueblo de este país del sudeste asiático. Una vez que el pueblo quedó barrido del mapa, viene la empresa, la misma empresa hotelera y les dice, muchachos, yo acá tengo el capital para reconstruirles el pueblo, puntos suspensivos, pero a 10 kilómetros de la costa. Lógicamente ese mismo pueblo en esas condiciones no le quedó otra que aceptar y gran parte de la fuerza de trabajo de ese pueblo pesquero hoy se encuentra trabajando en condiciones precarias para la cadena hotelera. ¿Sí? Es aprovechar la situación para sacar ventaja económica de eso. Cuando vos ya no me puedes dar más, cuando yo ya no puedo obtener más, voy y te compro tu aparato productivo y lo que genero con esto lógicamente es expulsión de población, desplazamientos, problemas de migraciones, problemas de refugiados, conflictos internos, conflictos interétnicos, ¿sí? Todas estas problemáticas que nosotros vemos hoy, principalmente en el continente africano, pero en mayor o menor medida en Asia y también en América, son derivadas de este tipo de lógicas que lo que hacen es quitarle ya no los medios de producción, sino quitarle directamente la tierra sobre la cual ellos subsisten para que quede cada vez en menos manos, ¿sí? Así que bueno, ajustes espaciales, acumulación por disposición son los dos conceptos y los dos procesos que convergen en lo que hoy por hoy nosotros podemos considerar como el nuevo imperialismo. Así que, ¿cuál es la diferencia entre el imperialismo antiguo y el imperialismo nuevo? Es que ya no es tanto territorial, sino que es más bien económico y ya no es solo de mano de los estados, sino que acá tienen mucho mayor peso las empresas transnacionales. Así que bueno, no les quito más tiempo, espero que les haya gustado, nos vemos.